Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar, el quinto webinar de la obra MSPI. El tema de hoy es la necesidad del imposibilitado, ser vivificado por la vida. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo para escuchar la palabra del Señor, para escuchar su voz y para disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo que se encuentran en su palabra. Muy bien. Antes de comenzar cantando un par de himnos, ¿qué tal si los hermanos que están aquí con nosotros hoy para hablar la palabra ponen sus cámaras y sus micrófonos y se presentan, por favor? Hola, buenas tardes. Soy Mauricio y vivo en Madrid. Muy bien. ¿Hermano Jorge? Hola, soy el hermano Jorge, vivo aquí en Madrid. Muy bien. Hola, hermanos. Bueno, hermanos, ¿qué tal si comenzamos cantando el himno que se titula Lléname, lléname? Un himno muy disfrutable. Mientras que lo proyectan en pantalla, simplemente decir que estamos aquí para disfrutar al Señor. Así que mientras cantamos el himno, cantemos con gracia en nuestros corazones a Dios. Adelante con el himno. Con tu espíritu de gracia llena mi espíritu y con tu presencia santa ven, Señor, lléname tú, lléname, lléname, lléname tu espíritu. Me despoje, me vacíe, lléname tu espíritu. Que tu espíritu me llene como sea, no lo sé, mas te necesito tanto, ven, Señor, y lléname. Lléname, lléname, lléname tu espíritu, me despoje, me vacíe, lléname tu espíritu. Lleno de debilidades vengo a tus pies, Señor, con tu espíritu eterno, lléname con tu vigor. Lléname, lléname, lléname tu espíritu. Me despoje, me vacíe, lléname tu espíritu. La salva y bendice, llena mi espíritu, consolando y salvando dulcemente llenas tú. Lléname, lléname, lléname tu espíritu. Me despoje, me vacíe, lléname tu espíritu. Amén. Wow, lléneme, lléname, lléneme tu espíritu. Me despoje, me vacíe, lléneme tu espíritu. Amén. Amén. Lleno de debilidades, Sí. vengo a tus pies, Señor. Con tu espíritu eterno, lléname con tu vigor. Amén. Amén. Lava, salva y bendice,
llena mi espíritu, consolando y salvando dulcemente llenas tú. Amén. 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 Sí, que tu espíritu nos llene. Oh, en esta tarde queremos que tu espíritu nos llene, como sea, no lo sabemos. Amén. Pero podemos declarar, te necesito tanto, ven Señor y lléname. Amén. Amén. Amén, hermano. Qué himno tan disfrutable. Que el Señor nos llene esta tarde. Amén. Bueno, ¿qué tal si pasamos al siguiente himno que se titula Señor, la vida en mí eres tú? Señor, la vida en mí eres tú y todo para mí, tan accesible y subjetivo te experimento así. Tú el Espíritu eres, querido y cerca a mí, como disfruto que estás tan disponible a mí. Tú suples abundantemente lo que me falta aquí, muy suficiente y preparado para aplicar de mí. Tú el Espíritu eres, querido y cerca a mí, como disfruto que estás tan disponible a mí. Tu unción tan dulce con tu poder sostiene al débil hoy. Al impartirme tu energía, fortalecido soy. Tú el Espíritu eres, querido y cerca a mí, como disfruto que estás tan disponible a mí. Tu ley de vida en mi corazón regula mi andar, y con tu rica realidad me basta saturar. Tú el Espíritu eres, querido y cerca a mí, como disfruto que estás tan disponible a mí. Conmigo uno siempre eres tu perfecta unidad. Un solo Espíritu conmigo por la eternidad. Tú el Espíritu eres, querido y cerca a mí, como disfruto que estás tan disponible a mí. Amén. Amén. Señor, la vida en mí eres tú y todo para mí, tan Amén. accesible y subjetivo. Te experimento así. Amén. Sí, tú eres tú, el Espíritu eres, Sí. querido y cerca a mí. Amén. ¿Cómo disfruto esta tarde? ¿Cómo disfrutamos? Sí. Estás tan disponible a nosotros. Amén. Sí, tú suples abundantemente Sí. lo que me falta aquí. Amén. Podemos decir que tú, el Espíritu, eres muy suficiente y preparado Sí. para aplicarte a nosotros en esta tarde. Amén. Amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, antes de entrar en el mensaje, que hoy se titula La necesidad del imposibilitado, ser vivificado por la vida, ¿qué tal si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora? Hoy vamos a entrar en el capítulo 5,
pero no sé si recuerdan, si han estado en los webinars anteriores, que comenzamos en el capítulo 2 de Juan, donde vemos al Señor Jesús en Caná de Galilea. Y allí el Señor hace algo maravilloso. En realidad Él hace un milagro. Y esto es que Él convierte el agua en vino. ¿Y qué significa esto? Bueno, Juan a lo largo de este evangelio lo llama señales. Y en ese capítulo, el capítulo 2, vemos el principio de señales. Y es que el Señor Jesús es aquel que es capaz de convertir la muerte en vida. Bueno, en el capítulo 3 vemos a este hombre, Nicodemo, que era un hombre bueno, un hombre ético y un hombre moral, pero a él le faltaba algo. Él necesitaba nacer de nuevo. Él necesitaba ser regenerado por la vida. Luego, en el capítulo 4, vimos a la mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer insatisfecha, una mujer sedienta. Y el Señor va y se encuentra con ella en el pozo y satisface la necesidad de esta mujer por medio de su vida nuevamente. Y luego, al final del capítulo 4, vemos la necesidad del moribundo, que era ser sanado por la vida. Y ahora venimos al capítulo 5. ¿Y qué nos encontramos aquí? Bueno, ahora le pasamos la palabra a los hermanos que van a compartir con nosotros qué es lo que vemos en este capítulo. Adelante, hermanos. Gracias, hermano Eli. Buenas tardes, bienvenidos. Como dice el hermano Eliezer, hemos llegado al capítulo 5 de Juan. Podemos ver, y al caso número 4 que nos presenta el Evangelio de Juan de estos 9 casos. Hermano Eliezer, ¿podrías colocar los versículos del capítulo 5? Gracias. Vemos Juan 5, del 1 al 3. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. La siguiente. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Podemos considerar estos versículos y vemos que hay un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, que era incapaz de moverse. Como vemos en Juan 5:4, de tiempo en tiempo bajaba al estanque un ángel y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba sano. Pensad en este hombre, 38 años, enfermo, y cuando veía que el agua se agitaba, se llenaba de expectación, pero le era imposible llegar al estanque, porque estaba imposibilitado. Le fue imposible recibir la sanidad. Podemos ver que este estanque estaba en la puerta de las ovejas, como dice Juan 5:2, que representa la entrada al redil de la religión, que guarda la ley, como dice Juan 10:1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas. Esa fue la ley que guardaba su pueblo en el Antiguo Testamento. Vemos que el redil representa la ley y al judaísmo como religión de la ley. Cristo es la puerta, no solo para los elegidos en el Antiguo Testamento, los elegidos de Dios, su pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, para que entren y así estén bajo la custodia de la ley, tal como lo hicieron Moisés, David, Isaías, Jeremías en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo. Pero ahora que ha venido Cristo, también para los escogidos de Dios, como por ejemplo Pedro, Juan, Jacobo y Pablo, salieran del redil de la ley, porque Cristo ha venido. Aquí vemos que el Señor es la puerta, tanto para el Antiguo Testamento, sus elegidos pudiesen entrar y ser guardados en el redil de la ley, y en el Nuevo Testamento es la puerta para aquellos que han sido escogidos, puedan salir de ella,
nosotros, ustedes y yo, podamos salir de este redil a través de Cristo. ¡Aleluya! Aquí también vemos una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Vemos que esperaban débiles e impotentes, y la mayoría no podía llegar al agua. ¿Esto qué significa? Significa que bajo la observancia de la ley, en el redil de la religión, hay muchos ciegos, cojos, imposibilitados, que no pueden ver, no pueden andar, carecen de suministro de vida, no tienen gozo, no tienen paz, tienen sufrimiento. Este hombre imposibilitado estaba en medio de Jerusalén, imaginaos, estaba en medio de Jerusalén, en un día de fiesta. Estaba toda la región judía con el Pentateuco, la ley, pero esta multitud y este hombre no eran felices, ni siquiera tenían un día alegre en este día de fiesta. No tenían descanso en un día sábado. Los enfermos estaban debilitados y sin esperanza, muertos a los ojos de Dios. ¿Cómo podemos saber que estaban muertos a los ojos de Dios? Porque en Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Sí, primero, para que ellos pudiesen moverse, tenían que vivir. Y Dios, entre Jesús, los vivifica. Y ahí tenemos, bajo la religión judía, la ley y las regulaciones, a todos aquellos que estaban dentro de esta ley. Les faltaba la vida y la religión no los podía ayudar. Ellos necesitaban ser vivificados por la vida. Eso les faltaba. Este caso, el caso número 4 y el capítulo 5, nos muestra la inutilidad de la religión. Podemos ver que en toda la tierra no existe una religión mejor que la judía. Podemos ver que es la religión genuina, típica, establecida por el tabernáculo de Dios, su palabra divina. En esta religión se adora al único Dios verdadero en la forma correcta. Ninguna otra religión puede compararse con ella. Pero sin embargo, podemos ver que la religión no pertenece al propósito de Dios. No puede cumplir el propósito de Dios. Dios nunca tuvo la intención de tener una religión. Sí, Él dio su palabra a su pueblo santo en el Antiguo Testamento. Les dijo cómo contactar con ellos a través del tabernáculo. Dios no tenía intención de establecer una religión. Su intención era dar su palabra santa a su pueblo, revelándoles que aquel que vendría, el Hijo de Dios, sería para ellos salvación y vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Este que vendría sería todo para ellos: justicia, santidad, redención y gloria. Pero el pueblo judío no tuvo tal comprensión. Podemos ver en Lucas 24:25 que dice que aquel de quien profetizaron desde Moisés, siguiendo por los profetas en el Antiguo Testamento, era él. Vemos que en el Antiguo Testamento el centro era Cristo. En lugar de eso, ¿qué hicieron los judíos? Teniendo todo esto, ¿qué hicieron ellos? Ellos juntaron estos mandamientos, ritos y ordenanzas, y en ellos formaron una religión. ¿Qué es una religión? Una religión consiste en adorar a Dios y no comportarnos de forma adecuada, pero sin Cristo. Es simplemente hacer todo lo posible por adorar a Dios y comportarnos apropiadamente, con el fin de agradarle, de ser personas perfectas, pero sin Cristo. Aunque pueda ser bueno, adorar a Dios conforme reglamentos y comportarnos bien conforme a mi esfuerzo natural, y aún así puedo carecer de Cristo. Él vino para hacer nuestra salvación, vida, justicia, redención, gloria, ser todo para su pueblo. Pero cuando Él vino, realmente vino como la persona viviente, el pueblo de Dios, los judíos, estaban completamente ocupados en su religión. No había lugar en sus corazones para el que había venido. Por eso el Señor les dijo a los fariseos en Juan 5:39, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:40, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos lo tenían todo, toda la ley, los profetas, pero no estaban dispuestos a ir al Señor. No estaban dispuestos a ir al gran yo soy. Oh, si hoy tenemos solo a Cristo como palabra, eso es religión.
Debemos tener a Cristo como realidad. Solo teniendo a Cristo como realidad, estaremos fuera de esta religión. Ahora vemos dos aspectos: la vida que nos vivifica y la religión judía, que no tiene nada que ver con la vida que se imparte en las personas. Sabemos que Dios es contra la religión. Queremos ser aquellos que se preocupan por el gran yo soy, aquel que tiene la habilidad de impartir vida, avivarnos y podamos disfrutar de esta vida divina. Hermanos, Dios tiene un propósito eterno y está centrado en un grupo de personas, y que ellos le lleguen a conocer de una manera personal e íntima, conocerle de tal manera de que Él se pueda impartir en ellos y que ellos puedan llegar a ser esos vasos que lo expresen y representen. Oh, eso se ve en Génesis 1:26. La religión no puede llevar a cabo la meta de Dios porque le falta la vida divina, la vida que vivifica. Yo cuando era pequeño, bueno, nací, a los 3 meses de haber nacido, me llevaron delante de un sacerdote, me mojaron la cabeza y me dieron un certificado. Todos felices. Cuando tenía 15 años, mi abuela me llevó a pasar a ciertas clases aprendiendo algo de doctrina en la iglesia. Me pusieron una túnica, una ceremonia muy bella, me dieron un trozo de pan, un trozo de jugo como vino. Todos estaban felices. Fue una ceremonia religiosa muy preciosa. Pero ahí faltaba algo, que yo no conocía a Cristo. Yo no tenía la vida de Cristo. Había sido todo muy bello y muy externo, pero yo no conocía a Cristo. Faltaba a Cristo. Entonces, Cristo, como la vida que nos vivifica, Él es el pastor que nos llama a salir de redil. Debemos tener a Cristo como nuestra realidad. Solo en Cristo, como realidad en nosotros, viviendo como esa persona viviente, estaremos fuera de la religión. La intención de Dios es revelar su palabra y no darles a las personas religión. Vemos que esta religión judía o judaísmo, que es la religión de la ley, vemos que la ley es imposible para el hombre guardarla. Nadie puede hacerlo. Romanos 8 nos dice que es imposible guardar la ley, porque la ley es débil a causa de la carne. La carne es muy débil para guardar la ley. Guardar la ley en la religión depende de mi esfuerzo, de que yo intente ser mejor, de que yo intente hacer obras en mi ser natural, que yo intente hacer todo por mí mismo. Pero para ser vivificado por el Señor, no hay ningún requisito. Solo oír su voz y ir en pos de Él. Nada más. Vemos que esto le pasaba a este hombre, que tenía muchos requisitos que le ponía la ley para llegar al agua. Pero él no podía porque estaba débil. Pero solamente al Señor oír su voz, Él nos vivifica. Hermano Eliezer, ¿puedes colocar Romanos 7 del 20 al 24, por favor? Gracias. Vemos en Romanos 7 al 20-24. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, conmigo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿La siguiente? Pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aquí vemos que Pablo, en su ser interior, en la ley de Dios, quería cumplir, y se lo propuso en su mente. Pero hay otra ley en nosotros, que era la ley del pecado y la muerte. Y esta ley es mucho más fuerte que la ley de la mente. Muchas veces nos proponemos hacer cosas buenas para Dios. Queremos hacer cosas buenas. Por ejemplo, me propongo no discutir. Me propongo no hacer esto. Pero a los pocos días vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacerlo. Y fracaso. Y trato de esforzarme, de mejorarme. Y sufro porque no puedo. ¿Por qué? Porque hay una ley. La ley del pecado y la muerte, que es más poderosa que la ley de la mente. La ley de la mente tiene una afinidad muy grande con la ley de Dios. Y siempre nosotros
al leer la palabra queremos en nuestra mente cumplir lo que dice Dios y lo intentamos en nuestra fuerza natural, pero tenemos que darnos cuenta que siempre habrá alguien que se oponga, que es esta ley del pecado y la muerte que está en nuestros miembros y que es más poderosa que la ley de la mente. Y siempre se opondrá a que nosotros sigamos en nuestro esfuerzo natural a Dios. Por eso vemos, hermano Eliezer, ¿puedes colocar Gálatas 3:19? Por eso vemos que la ley fue necesaria. Y dice acá en Gálatas 3:19-21. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios, de ninguna manera, porque si hubiese dado una ley que pudiera dar vida, la justicia habría sido verdaderamente por la ley. Y hay un versículo más que les quiero compartir, que es Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el delito abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Sabemos que ahora la ley fue dada a causa de las transgresiones. Antes de la ley, el hombre no era consciente del pecado. La ley no fue dada para que el hombre la cumpliese, sino para que el pecado fuera expuesto. Y vemos que en el Romanos 5:20 que la ley se introdujo para que el delito abundase. Pero, aleluya, debemos dar gracias al Señor porque vemos que la ley no puede dar vida, pero debemos estar muy agradecidos porque el Hijo de Dios vino y en Él y para que Él nos diese vida y tuviéramos esa vida, pero esa vida en abundancia, para que pudiese cumplir el propósito de Dios, de ser llenos de Él, ser llenos de este grupo de personas que le expresen, le representen y ser uno con Él y poder llevar obtener este pueblo que cumpla el deseo de su corazón. Llegue a ser uno con Él para expresar y cumplir su intención eterna. Antes que pase la palabra, hermano Jorge, quería compartir un versículo, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Cristo. Vemos en la nota que la ley hace exigencias al hombre conforme a lo que Dios es. La ley es un retrato de Dios. La ley es santa y justa. No hay ningún problema con la ley. El problema es el hombre. Pero dice, la gracia le suministra al hombre lo que Dios es, a fin de satisfacer estas exigencias. Aleluya. Que tenemos la gracia que nos suministra lo que Dios es. Y en esta gracia y en esta vida podemos satisfacer estas exigencias de la ley. Aparte de Cristo, es imposible que la ley sea cumplida. La ley judía es imposible que vivifique a alguien. Debemos alabar al Señor porque tenemos el acceso a esta vida a través de Cristo. Oh, Cristo como la vida para nosotros, que nos llena, nos satura, para poder expresarlo y representarlo como un pueblo y cumplir su intención eterna. Que esta tarde la palabra de Dios sea la voz en nuestro corazón, que podamos oír y levantarnos para salir y vivir esta persona maravillosa. Aleluya. Aquí le paso la palabra al hermano Jorge, que nos hablará en cuanto a ser vivificado por la vida. Aleluya. Muchas gracias, hermano, por esta palabra que verdaderamente en tus palabras ha brillado la luz nuevamente de este capítulo 5, hermano Mauricio. Antes de comenzar a compartir los versículos siguientes, quisiera llevarlos a la versión Recobro. En el capítulo 5 hay un título que dice la inutilidad de guardar la ley en la religión. Esto ya nos ha compartido el hermano Mauricio. Qué maravilloso. Y también lo que quiero compartir aquí es esta segunda parte que dice y la eficacia de la impartición de vida por parte del Hijo. Hermano Eliezer, ¿puedes poner el versículo 6 y 7 del capítulo 5?
Aquí en estos versículos dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Así que el versículo 5 de este mismo capítulo dice que había allí un hombre. Este hombre que había allí estaba entre los muchos hombres que estaban en el versículo 3. El versículo 3 dice, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Todos estos estaban esperando el movimiento del agua, porque ahí descendía el ángel, agitaba el agua, y el primero que entraba, pues era sanado. Este hombre no tenía fuerzas en sí mismo, estaba en un lecho, estaba tirado, y siempre iba a este lugar. Siempre iba a este lugar. No sé cuántas veces él fue a este lugar, pero iba a este lugar porque en su interior él tenía ese deseo de que algún día él pudiera entrar en esa agua. Pero él iba y nadie le ayudaba. Él iba y nadie le ayudaba. Esto es la religión. Hay muchos que están en la religión y son como este hombre en una camilla, están acostados sin poder movilizarse, sin poder avanzar hacia el objetivo. El objetivo era entrar en el estanque y ser sano, pero lamentablemente no tenía fuerzas. Y como dijo el hermano Mauricio, la ley hace exigencias, pero no da la capacidad para poder entrar en la realidad. ¿Qué era lo que el enfermo quería? Pues ser vivificado, ser sanado, pero no había nadie quien le vea. Entonces, el versículo 6 enfáticamente dice, cuando Jesús lo vio, aleluya, Jesús lo vio, dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba? 38 años. Y le da la pregunta que revolucionó su ser interior, lo conmocionó. Le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínense, hermanos y amigos, él quería ser sano, por eso es que iba ahí, por eso es que estaba ahí, pero no podía ser sano. En ese tiempo era la ciudad santa, el templo santo, la ley, eran las ordenanzas y todas esas cosas santas. Nada de eso podía vivificarlo. Él seguía tan paralítico como siempre. Y esa era su necesidad. Pero la pregunta era, ¿quieres ser sano? Y él debería haber respondido, sí, Señor, quiero ser sano, para eso estoy aquí, quiero ser sano. Hay muchos que están en la religión y quieren ser sanos, quieren ser vivificados, quieren la vida, pero siguen acostados y también siguen teniendo esperanzas en que alguien los empuje, pero el Señor no estaba ahí para empujarlo, sino que le estaba haciendo una pregunta, ¿quiere ser sano? Y el enfermo pues dice, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Qué tremendo, hermanos, esta impotencia. Cuando yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando yo voy, otro desciende antes que yo. Esta era una impotencia
que tenía este hombre. Pero entonces el Señor pues no le hizo ningún reclamo, sino que le dijo nuevamente en el versículo 8 y 9. Puedes ponerlo, hermano Eliezer, gracias. Dice, Jesús le dijo, aleluya, Jesús le dijo, levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios en Jesús, que le dijo, levántate. Y cuando él escuchó esta palabra, como ya se leyó en el versículo 25 de Juan 5:25, ¿lo tienes ahí, Eli? Juan 5:25. No lo tengo aquí, hermano. Dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. En realidad este hombre estaba muerto su cuerpo, estaba muerto su esperanza, todo en él estaba muerto. Estaba muerta la ayuda que él podía recibir de parte de la religión, porque la religión era muerta y no podía vivificarlo. Entonces él oyó la voz de Jesús, oyó la voz. Hermanos, qué importante es tener un oído para oír la voz de Jesús. Si oímos la voz de Jesús al instante, la vida entrará en nosotros y nos vivificará. Este hombre estaba ahí postrado, pero cuando el Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, quiere decir de que esta palabra entró como espíritu y como vida, como dice Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entró la vida en este hombre paralítico, en este hombre imposibilitado. Llegó la posibilidad de no entrar en un estanque, pero entrar en las palabras del Hijo de Dios, de entrar en las palabras de Jesús. Hermanos, ¿dónde podemos encontrar las palabras de Jesús? Las podemos encontrar en la Biblia. La podemos encontrar en este ministerio. Este ministerio está lleno de la palabra de vida. Cuando nosotros oímos, no estamos oyendo una simple doctrina, estamos oyendo la palabra que puede vivificar. Y este hombre paralítico, este hombre imposibilitado, oyó la palabra y inmediatamente tomó su lecho y anduvo. Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado. Y al instante aquel hombre fue sanado. Aleluya. Y tomó su lecho y anduvo. Pero aquí había un problema. Y no problema para él, sino para los judíos que estaban ahí. Y era el sábado aquel día. Los judíos guardaban aún el sábado. Y el sábado para ellos era un día muy sagrado. Era un día que Dios lo había dado en el Antiguo Testamento, pero que ellos no se habían percatado que el verdadero sábado es Cristo. Cristo es el verdadero sábado, el verdadero descanso. Este paralítico no había tenido descanso. Este paralítico, cada vez que venía, no tan solamente se agitaban las aguas, sino también se agitaba su corazón, porque él quería ser sano, pero no podía. Cada vez que los religiosos están en una reunión, se agita el corazón para querer vida, para ansiar esa vida, pero no la tienen. No hay la fuerza para poderla recibir. Así que este paralítico se levantó, pero los que retrocedieron hacia atrás, a pesar de haber visto que este paralítico pudo andar, ellos le dijeron, no te es lícito tomar el lecho y andar en el día sábado. Es como decir, deja de nuevo tu lecho, vuélvete a acostar. Hermanos, esto era imposible. Una vez que la vida entró, es imposible que la religión nos vuelva a atrasar. Este hombre se levantó
Y este hombre cogió su lecho y anduvo. Pero a los religiosos les importa más los preceptos, les importa más guardar los ritos, les importa más guardar la letra que experimentar la vida. Este paralítico estaba experimentando la vida, este imposibilitado. Ahora la vida lo posibilitaba para poder no solamente andar, sino para llevar también su lecho. Por eso, el versículo 15 y 16, el versículo 15 y 16 dice, el hombre se fue. Después que el hombre fue sano, pues se fue, qué contento. Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día sábado. Oh, Señor Jesús, qué tremenda es la religión que se opone a la vida. Por eso es que cuando nosotros ganamos esta vida, habrá una oposición de la religión, de los religiosos. Pero nada podrá ya detenernos. ¿Por qué? Porque la vida entró. La vida ahora está en nosotros. Y como dice en Romanos 8:3, le voy a leer este versículo. Romanos 8:3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer, por causa que era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó el pecado en la carne. Porque lo que la ley no pudo hacer, porque lo que la religión no puede hacer, porque lo que los ritos no pueden hacer, porque las ordenanzas no pueden hacer, por cuanto son débiles por la carne. ¿Qué necesitamos? Dice Dios. Dios envió a su Hijo. Y en esta tarde hemos presentado este capítulo 5 muy vivificante para que solamente podamos oír la voz de Dios y ser vivificados por la vida y para mantenernos en la vida. ¡Aleluya! Aleluya, hermanos. Solo tengo unas palabras. Alabado sea el Señor por la vida que vivifica. Gracias, hermanos, y gracias al Señor por esta palabra tan rica y tan maravillosa. Bueno, ahora tenemos a un par de hermanos y un par de hermanas que van a compartir con nosotros lo que han ganado de este mensaje. Así que si pueden activar sus cámaras y pueden comenzar a compartir con nosotros brevemente. Adelante. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy tan gozoso con esta porción que hemos escuchado en este webinar en cuanto al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Porque antes nos encontrábamos en el redil de la religión que guarda la ley. Pero la misericordia de Dios vino a nosotros. Amén. Los impotentes, débiles y desdichados, los cuales carecíamos del suministro de vida. Cristo vino para suministrarnos vida y vida en abundancia, sanando nuestras enfermedades, ceguera, cojera y parálisis. Ciertamente, este hombre incapacitado no era feliz, ni siquiera en el gozo de la fiesta, y no tenía reposo estando en sábado. Pero solo al escuchar la palabra viviente fue sanado. En Juan 5:8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 9 leemos que al instante, hermanos, al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. ¡Wow! Jesús es nuestro verdadero descanso. Amén. Lo que la religión no logró en 38 años. La palabra viviente sanó en un instante. Amén. Solo en Cristo estamos fuera de la esfera de la religión.
y entramos en la esfera de la vida. Amén. Solo en Cristo podemos pasar de muerte a vida. Amén. Amén. Amén, hermanos. Soy Socorro González de Londres. Saludos de aquí. Y yo también quiero confirmar esta palabra, Señor, hermanos. Realmente la religión nos hace inútiles para el propósito del Dios viviente. Esta ha sido mi experiencia desde mi niñez, de los 7 años, que cuando fue salvo mi papá. Me crié en una familia cristiana y a los 13 años recibí al Señor como mi Salvador. Durante mi juventud fui apartada o separada de lo mundano en ese entonces y cada semana hacía lo que se acostumbraba como miembro de una denominación metodista. O sea que asistía a la reunión de oración, al ensayo del coro, enseñaba en la escuela dominical y me divertía con los jóvenes de allí. Sí, el Señor me guardó en el redil hasta cierto tiempo, porque a pesar de todo eso, durante mi último año de estudios universitarios, comencé a sentir un vacío. Y lo más raro era que lo sentía los domingos, regresando del culto por la mañana al terminar la semana después de haber hecho todo lo que podía a mi alcance para ser una buena cristiana. Pero no entendía por qué era así. Y peor eso, comencé a dudar de mi salvación. No tenía la certeza de ella. Pues no sabía que la respuesta era que la religión nos hace inútiles para el propósito de Dios. Y de eso me enteré cuando encontré personas que amaban al Señor y me uní a ellos. Como dice 2 Timoteo 2:22, los que de corazón puro invocan al Señor. Luego Amén. comencé a invocar el nombre del Señor Jesús también. Y así fue como comencé a gozar de mi salvación. El Señor Amén. Jesús llegó a ser mi gozo y mi paz. Y desde entonces, este ha sido mi testimonio. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Yo soy Ibe y me reúno en la iglesia en Málaga. Y verdaderamente yo puedo decir que también he estado imposibilitada ante el Señor. Pero hoy he recibido un llamado. He escuchado la palabra del Señor que vivifica. Y Él me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En un momento yo me sentía que no podía hacer las cosas, pero el Señor me llamó en esta tarde. Él sabía que iba a estar en este webinar, así como sabía dónde iba a estar ese hombre que no podía andar. Él Sí. llegó a este sitio y me habló y me impartió sus palabras de vida. Y aunque hay veces que me abro a su palabra, todavía tengo argumentos y digo, no, es que no puedo moverme. Pero el Señor lo que quiere es impartirnos vida. Y Amén. esta tarde. No vale mis buenas intenciones, no vale todo lo positivo que yo pueda hacer si no escucho la palabra del Señor. Y por eso debemos estar abiertos. Y es la palabra del Señor lo que nos imparte vida. No solamente es cosa de sanarnos, es de recibir la vida. Y la podemos Amén. recibir cada vez que escuchamos sus palabras. Sus palabras. Amén. Ciertamente estábamos muertos, pero Él ahora nos está impartiendo vida. Disfruto mucho esta palabra del Señor y el más estar abiertos a ella con un espíritu para poder recibir la vida. Amén. Amén, aleluya. Sí, estoy abierto también al Señor. Mi nombre es César, vivo en Madrid. Y estoy muy contento de este webinar y la palabra que hemos recibido. Y yo siento esta pregunta una y otra vez. ¿Quieres ser sanado? Yo creo que esa es la pregunta que el Señor nos hace esta tarde. ¿Quieres ser sanado? Entonces nosotros le explicamos, mira, sí, soy cristiano tantos años, he corrido siempre, he hecho tantas cosas. Y el Señor le dice, no te voy a ayudar a meterte en el estanque. No te voy a ayudar a que te esfuerces más. No, simplemente te voy a decir, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Así que, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Él no necesita de un estanque, no necesita de un ángel que baje, usted no necesita un templo santo, usted no necesita ir a un lugar específico, no necesita esforzarse, usted solo necesita abrir sus oídos y recibir la palabra del Señor. Amén. Que es Amén. la palabra del Señor la que nos da vida y nos da vida en abundancia. Alabado sea el Señor Santo. Solo Amén. necesitamos abrir nuestro ser
abrirnos al Señor y abrirnos a su palabra que vivifica. Así que, hermanos, volvámonos a Jesús. Todos, con los oídos atentos. Señor, quiero ser sanado. Vivifícame con tu vida. Amén. 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 Hermanos, hermanas, muchas gracias por vuestro compartir y vuestro testimonio. Como vosotros también habéis compartido, mientras yo estaba escuchando este mensaje, también estaba siendo vivificado por esta vida del Señor. ¡Qué maravilloso! Bueno, Amén. pues antes de terminar, tenemos unos anuncios. Por favor, no se vayan porque esto es muy importante. Y voy a compartir aquí mi pantalla rápidamente para que veáis la página de la obra MSPI. Y aquí, si veis esta pestañita, veis aquí que pone webinar y pone aquí, gracias por participar. Os damos las gracias por participar. Y veis aquí que pone más información y contacto. Si le damos a esta pestañita, ustedes siéntanse con libertad de contactarnos y de compartir con nosotros el disfrute que también hayáis tenido. Y si deseáis que alguien os llame, si deseáis que alguien ore con vosotros, que lea la Biblia con vosotros, si tenéis alguna pregunta, escríbanos y encantados estaremos de contestarles y de ponernos en contacto con ustedes. También mencionar que en esta página web hay aquí al fondo, si nos vamos a inicio, unos enlaces de interés. ¿Y por qué menciono esto? Porque brevemente queremos mencionarles la versión recobro. ¿Veis aquí la pestañita enlaces de interés? Si le damos a enlaces de interés, nos lleva a esta página web que dice Biblias para Europa. Y aquí en esta página web en Biblias para Europa, ustedes pueden solicitar de forma totalmente gratuita la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y qué es esta versión recobro? Bueno, es una Biblia de estudio que contiene unas 9.000 notas de pie de página explicatorias y más de 13.000 referencias paralelas que nos ayudan a ir de un sitio a otro y a comprender los pasajes de la Biblia de una manera muy detallada. Además, contiene mapas, contiene diagramas, contiene bosquejos al principio de cada libro. Así que, si usted quiere, puede ir a esta página ahora mismo y pedir la Biblia gratuitamente y le llegará al buzón de su casa. Así que recuerden, la Biblia, el Nuevo Testamento, versión recobro. Totalmente recomendable. Aquí tengo yo mi ejemplar. Bueno, antes de despedirnos, ¿qué tal si los panelistas, los que estamos aquí, ponemos nuestras cámaras y decimos adiós, pero no se vayan todavía, porque en vuestras pantallas va a aparecer un cuestionario anónimo, donde vais a poder seleccionar desde dónde habéis oído en cuanto a este webinar, cómo ha llegado a vuestros oídos la información de este webinar que hemos tenido hoy, ¿ok? Ahora van a poner ahí, ya aparece en pantalla, ¿verdad? Y podéis seleccionar una opción. ¿Cómo habéis llegado a este webinar? ¿Por correo electrónico? ¿Por un amigo que os lo dijo? ¿Por otro webinar anterior? Así que, por favor, si sois tan amables, rellenar esta información. Muchas gracias. Bueno, ya creo que nos podemos despedir. ¿Y qué tal si abrimos nuestros micrófonos? Y bueno, y saludamos. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros esta noche. Que sigamos oyendo la voz de nuestro querido Señor Jesús y que sigamos siendo vivificados por la vida divina. Aleluya. Buenas noches a todos. Amén. Buenas noches. Gloria al Señor por esta Gloria al palabra. Señor. Gloria al Amén. Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén. Chao. Chao. Que el Señor nos Gracias bendiga. sea con vosotros. Amén. La Amén. gracia sea con vosotros. Aleluya. Amén. Amén. Luz y gracia.